La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. El pasado mes de abril la Catedral de Notre Dame en París se incendió. No fue un incendio especialmente grave en lo que a bajas humanas se refiere. No hubo que lamentar afortunadamente ninguna muerte, ni siquiera ningún herido, lo cual es ya motivo para alegrarse. Pero sí fue un incendio que recorrió con gran fuerza todos los medios de comunicación, ya que se trata de una de las catedrales más famosas del mundo. Desde luego, de las catedrales de estilo gótico, probablemente la más famosa del mundo. Con esto no quiero decir que sea la mejor, que ya se sabe que para eso hay gustos, y los de un sitio, los de Chartres, por ejemplo, pues dirán que es la de Chartres, los de Burgos que la de Burgos, y los de Toledo que la de Toledo, o los de Colonia la de Colonia. Así que no quiero entrar, y no vamos a entrar hoy en esta contrahistoria en cuestiones de belleza, sino en cuestiones históricas, que por algo este es un programa de historia, y en cuestiones también de técnica, cómo es posible o cómo fue posible que en la Edad Media, hace ya 600, 700, 800 años, se construyesen un montón de catedrales como Notre Dame de ese mismo estilo, algunas incluso técnicamente más espectaculares que la propia Notre Dame, con los medios de la época, que no son los de nuestros días, catedrales que nos siguen fascinando y que nos siguen dejando, a pesar de todos los avances técnicos que se han producido en los últimos, especialmente en el último siglo, nos siguen poniendo los pelos como escarpias. Creo que eso cualquiera de nosotros que ha entrado dentro, qué sé yo, por ejemplo, de la Catedral de León, que es una catedral que hay en el norte de España francamente bonita, esperemos que nunca tenga que vérselas como se las vio Notre Dame hace poco más de un mes. Pues bien, cuando entramos en la Catedral de León nos encontramos, nos sobrecogemos. Pues eso mismo, ese sobrecogimiento sensorial que tenemos cuando contemplamos con nuestros propios ojos el gótico, es lo que vamos a tratar hoy, aunque sea solo de manera tangencial. Y no lo voy a tratar solo, lo voy a tratar con alguien, un viejo amigo de este programa y del programa vecino, de la Contracrónica también. Me refiero a Alberto Garín, que es historiador, es arqueólogo y además es arquitecto. Alberto Garín es uno de mis amigos mejor dotados, intelectualmente hablando. Así que vamos a tratar hoy, voy a hacer dos programas con Alberto. Voy a hacer este y después, ya para la semana próxima, haremos otro, aunque no lo haremos de arte. Pero hoy vamos a quedarnos con la arquitectura gótica y nos vamos a quedar con el arte gótico. Así que, nada, dejamos que suene un poquito más, unos segundos más, esa música de Beethoven, que tanto me gusta a mí y sé que gusta también a muchos de vosotros, y nos metemos ya a fondo la contrahistoria de hoy, dedicada al arte y la arquitectura gótica. Como os decía, tengo delante a Alberto Garín. Para mí es un privilegio. Siempre le veo poco y debería verle más. Y le veo poco porque vive en el otro lado del mundo, vive en Guatemala y solo viene muy de vez en cuando a España. Guatemala y España están muy lejos y entonces no es que pueda venir por aquí los fines de semana. Hace bastante tiempo además que no viene. Los oyentes más antiguos recordaréis que a cosa de 2 años hicimos un par de programas juntos que fueron muy celebrados por parte de la audiencia, y ahora parece ser a partir de 2019 pues ya va a venir más a menudo, entre otras cosas porque se va a terminar viniendo a vivir aquí a España y le tendremos, no todos los días, pero sí seguro todos los meses. Bien, pues Alberto, bienvenido de nuevo, welcome back, que se dice en inglés, a la contrahistoria. Muchas gracias, Fernando. Bueno, comentaba hace un momento que esto de la arquitectura gótica, que la arquitectura, el arte gótico, el gótico en general, pues se puede hablar de un periodo histórico, por lo menos en Europa occidental, que es el gótico. Lo tratamos utilizando un gancho de actualidad evidente, que es el incendio del pasado 15 de abril en Notre Dame. Decía que es, si no la mejor catedral gótica del mundo, sí la más famosa, es la más fotografiada sin ninguna duda y la que en más folletos turísticos aparece. Tú la conoces bien porque has vivido en París. Alberto estudió en la Sorbona, aquí donde le tenéis, y la conocerás, supongo, por fuera, por dentro y hasta en los sótanos, ¿no? No en los sótanos. En realidad la conozco como la conocen la mayor parte de los turistas recorriendo los itinerarios oficiales. Pero sí es cierto que hice mi tesis de licenciatura en la Sorbona sobre un arquitecto que había trabajado en Notre Dame, Raymond du Temple. Entonces, algo sé. Pero, a ver,
Algo cuánto. Bueno, la idea está, más que contar un discurso oficial sobre arquitectura gótica, lo que aprendí a partir de Notre Dame y a partir de otros edificios góticos en Francia, en España, en Italia, fue a mirar el gótico con una visión más crítica que lo que los manuales de texto te suelen decir. Claro, aquí en el tema del gótico, si a alguien le preguntamos, bueno, ojo, el gótico es muy polisémico, ¿eh? Pueden ser las guerras góticas de la Italia de la antigüedad tardía o del final del Imperio Romano, las guerras con los godos, con los ostrogodos concretamente. Puede ser todo lo relacionado a los godos, puede ser el arte gótico, puede ser también estos jóvenes que se visten de negro y se pintan los ojos, son los famosos góticos, puede ser el famoso cuadro American Gothic, que está tomado, el cuadro se pintó en una casa que es real, que está en Iowa, en fin, que tiene muchísimos significados esta palabra. La palabra gótico a la que nos referimos cuando hablamos de arquitectura es un estilo arquitectónico muy concreto que se da solo en Europa Occidental, porque en Europa Oriental no aparece, durante apenas un par de siglos, ¿no? O 3, no más. Pues ahí es a donde vamos. Cuando hablamos de arquitectura gótica, en nuestro imaginario inmediatamente nos vamos a acordar del arco ojival, del arco apuntado. Y vamos a considerar que cualquier edificio que tenga ese arco apuntado, estamos dentro del mundo gótico, o del neogótico, que se hace en el siglo XIX cuando estos arquitectos historicistas copian esas formas medievales. Pero ahí es donde tenemos que empezar a ser críticos a la hora de entender cómo funciona ese famoso arco ojival, que sí que es una de las marcas identitarias de lo que llamamos arquitectura gótica, pero ni es la única ni es exclusiva de ese mundo gótico. Claro, el arco ojival, mucha gente no lo sabe cuando lo ve, es una de las señas identitarias de si tú ves una catedral desde lejos, una de las razones por la que puedes adivinar que es gótica es la altura, obviamente. El gótico es vertical, sobre todo si lo comparas con estilos anteriores, y sobre todo los arcos, que son ojivales, es decir, arco apuntado, en lugar del arco de medio punto tradicional romano de toda la vida. Esto les permitió, el arco, desde un punto de vista arquitectónico, les permitió que los pesos que caían por los muros se distribuyesen esos pesos mejor. Luego les permitió elevar más, ¿no? Sí, esa es la clave. Todo arco de medio punto tiende a abrirse hacia los lados. Cuando conseguimos que ese arco, en lugar de tener esa forma semiesférica, vaya siendo cada vez más alargada hacia lo alto, las descargas son en vertical. Tienden a ser en vertical y entonces evita que el arco se abra, de modo que uno puede construir edificios más elevados. Claro, puedes, y sobre todo ventanas mucho más grandes. Por ejemplo, qué sé yo, la Santa Capilla de París, que tiene esos ventanales gigantescos. Eso no se podría haber hecho con arcos de medio punto, ¿no? En realidad, la clave no es tanto el uso del arco ojival. Podrían utilizar cualquier arco que tienda a ser vertical, un polilobulado, un túmido. Pero también es importante la forma que tuvieron de cómo se construía en esa época. O sea, hay una técnica que permite construir de esa manera. ¿Y de dónde vino el arco ojival? ¿Fue Pues una patente europea, francesa, alemana, qué sé yo? Pues bueno, la sorpresa es que los romanos ya utilizan arcos ojivales. Entonces, ¿Hay algún resto? Sí, en el foro de Damasco, de época romana, ya se ven arcos ojivales. De ese foro de Damasco, cuando los árabes conquistan esa parte del Imperio Bizantino, lo que actualmente es Siria, Líbano, Palestina, Israel, encuentran el arco y comienzan a copiarlo, hasta el punto de que en los siglos 9 y 10 el arco islámico por antonomasia es el arco ojival. Cierto. Es muy curioso porque si recorremos el mundo islámico desde Próximo Oriente hacia el este, entonces partiendo en la costa de Israel hacia Irán, el arco más habitual es el ojival, no el de herradura. El de herradura es una marca distintiva del mundo islámico de Occidente, del norte de África, de la península ibérica, que lo están copiando del mundo hispanogodo. Entonces, es muy llamativo porque en su origen de difusión, el arco que uno tiene en su cabeza como el más cristiano entre todos, que es el ojival, es del mundo islámico, y el que uno tiene en su cabeza como más islámico es del mundo cristiano. Del mundo cristiano tardo romano, realmente. Eso empieza a aparecer ya con los visigodos, ¿no? Bueno, antes de entrar en materia, y porque este programa, como bien sabes, es largo, ahora la contrahistoria podemos despacharnos a placer, tengo aquí un par de cuestiones que me has dejado por escrito, me las dejaste además antes de venir a grabar, sobre el tema del incendio de Notre Dame, ¿no? Porque me comentas que hubo una crítica por parte de determinados grupos de la tristeza que les había producido el incendio de Notre Dame. Hubo mucha hiperventilación en general, parecía pues poco menos que había ardido París entera, y
a mí me produjo algo de estupor. Dije, bueno, no, se han salvado vidas, indiscutiblemente es un drama esto de que se queme una catedral o el techo de una catedral, pero vamos, que no era para tanto, sobre todo cuando se destruye patrimonio continuamente, sin que nadie diga nada, ni se rasgue las vestiduras, ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, supongo que lo que más llama la atención en el caso de Notre Dame, aparte de ser un edificio muy conocido, es el hecho de que está en París. Claro. Tenemos esa sensación de que hay un mundo occidental súper avanzado donde ese tipo de cosas no pueden pasar. No se puede quemar el castillo de Windsor o no se puede quemar la catedral de Notre Dame, pero ocurre. Entonces, lo que demuestra es que, bueno, son edificios muy antiguos. Y como edificios antiguos que son, tienen una serie de deficiencias que si no somos muy meticulosos, muy cuidadosos, a la larga lo que parece que ocurre en Notre Dame es que los operarios dejan caer un cigarrillo y a partir de ahí se monta el gran incendio. Entonces, ¿nos podemos imaginar a un operario de restauración francés trabajando en Notre Dame de París siendo descuidado? Sí, pero sí, claro. nos choca porque tenemos esa imagen sobrevalorada de ese mundo de la Europa noroccidental. Bueno, pero luego hay otra cosa, y es que, a ver, los edificios a veces cuando están en restauración se queman. El Windsor de Madrid, no el castillo, sino la torre Windsor de Madrid en el año 2005 se quemó durante unas reformas también, y debió ser algo parecido, un chispazo, qué sé yo, una colilla de un trabajador, lo que fuese, ¿no? Con la diferencia de que es que la cubierta de Notre Dame está hecha de madera. Por lo tanto, tenía ahí combustible para arder toda la noche tranquilamente, ¿no? En realidad, está hecha de madera y tiene las bóvedas por debajo de esa estructura de madera, de toda esa carpintería, precisamente porque no era tan inhabitual los incendios en época medieval. Entonces, una forma de proteger al que estaba debajo era generar esas bóvedas, porque uno cuando entra a una catedral y ve las bóvedas, da igual que sea el mundo románico, el mundo gótico, si eso no es el tejado, si eso no es lo que protege el interior de las lluvias, ¿qué hace esas estructuras ahí? ¿Por qué se rompen la cabeza hacer unas bóvedas que al final son de piedra, pesadas, complejas de construir, si no es el tejado? Pues porque es la parte que está separando las armaduras de madera, que son riesgosas de incendio, del espacio interior donde están los fieles. Claro, los incendios eran muy, muy comunes en las ciudades antiguas. De hecho, en la antigua Roma eran tan comunes que desarrollaron hasta un cuerpo de bomberos propio, los vigiles famosos, que bomberos tal cual, es decir, que su misión principal era apagar los fuegos. Bueno, los apagaban de aquella manera, pero que vigilaban por lo menos, que no hubiese incendios. Eso del incendio de Nerón, hubo no solo ese, esto creo que fue en el año 64 por ahí, sino que hubo muchos más a lo largo de la historia de Roma, y en las ciudades europeas, hasta hace no mucho, pues en la propia Madrid, mi padre nació en una casa de madera, en el barrio de Lavapiés, que debía ser del siglo XVIII aproximadamente, y las vigas, yo recuerdo, una corrala, estaban hechas de madera. Uh-huh. Y muchísimos madrileños nacieron en casas de madera que se incendiaban con bastante frecuencia. Luego nos produce sorpresa, ¿cómo es posible que se incendie algo? Porque es que en nuestro mundo, al igual que apenas hay enfermedades, apenas hay incendios. Eso es. Y ya digo, y más todavía si ocurre, ya insisto, en un país de la Europa no occidental donde en principio en nuestro imaginario esas cosas no pasan. Sí, claro, en Francia, ¿no? Pero ¿cómo puede ser una catedral que se le han hecho tantas fotos? Es imposible que se queme. Y a partir de ahí, bueno, pues ya vino la locura de Twitter y de las redes sociales y demás, que lo distorsionan todo y lo hacen que cualquier noticia se convierta en un puro ridículo. Bien, pues dejando este tema del incendio a un lado, que como noticia que fue, pues pasará en breve a ser historia y una nota en la historia cada vez más pequeña. Simplemente cabría pensar qué van a hacer ahí, cómo lo van a sustituir, porque ya hay proyectos encima de la mesa. Foster ha propuesto hacer una cubierta de cristal. Bueno, hay una presencia inevitable que es la propia iglesia con sus bóvedas. Es decir, de nada sirve una cubierta de cristal que no se va a ver desde el interior porque están las bóvedas. Yo he visto un proyecto que abrían una zona habitable arriba en la que se pueda subir, vamos, supongo que tendrá que poner unos ascensores, claro. Pero, de nuevo, hay que pensar la resistencia que tiene la estructura actual. O sea, hasta qué punto podemos sobrecargar esa estructura. Claro. Entonces, ese es el principal limitante, la preexistencia. Claro, porque los muros ya están. Y son los que son y no puedes poner los nuevos, ¿no? Bien, vamos a ir ya con el tema propiamente dicho de la arquitectura gótica. Vamos con una pregunta. A ver, Alberto Garín, ¿cuál es el origen de la arquitectura gótica? Pues bien, hay que distinguir tres cuestiones clave. La primera es la que estábamos ya hablando de la solución formal.
el tipo de arco que se va a utilizar a partir del siglo XII, ese arco ojival que puede generar todo tipo de bóvedas apuntadas. Bien, pero hay otros dos elementos que se nos suelen escapar cuando analizamos el mundo gótico, que son claves para entender, por ejemplo, cómo consiguieron construir Notre Dame de tan buena calidad que el incendio no afectara al interior. Esos otros dos elementos, más allá de la forma de los arcos, serían la forma que tenían de construir, un modelo basado en la división del trabajo y la especialización de la mano de obra, que nos puede parecer muy contemporáneo, pero que en diferentes etapas de la historia del hombre ya había aparecido. Y sobre todo, la creación de un nuevo espacio litúrgico cristiano. Una de las claves del mundo gótico es que dotaron a la Iglesia Católica de una forma de entender el espacio litúrgico que no había existido antes y que de nuevo se ha incorporado en nuestros imaginarios. Cuando uno quiere presentar un espacio religioso, lo primero que se viene a la cabeza es un templo gótico, sin tener muy claro qué significa eso. ¿Cómo se produce el cambio del siglo XII al siglo XIII? El cambio, en realidad, es el descubrimiento de la solución formal de las estructuras ojivales, arcos y bóvedas, que los cruzados, cuando llegan a Tierra Santa, descubren. Como te decía antes, los musulmanes, los árabes que han conquistado la parte del Imperio Bizantino de Próximo Oriente, han encontrado ese arco, lo utilizan de forma importante en el área de Siria y Egipto. Cuando llegan los cruzados a Tierra Santa, lo descubren y se traen la idea de vuelta. Bueno, de vuelta no, se traen la idea por primera vez a la Europa del Norte. Entonces la Basílica de Saint-Denis es el resultado de cruzados que le van a contar a los constructores de Saint-Denis: oye, hay esta forma de construir. Bueno, en la difusión del gótico por Europa Occidental, la Orden del Císter, que acababa de reformar, acababa de ser un monasterio en el que habitaban muchos reformadores, era la orden más prestigiosa de Europa en aquel momento, hizo mucho por expandir este estilo. En cierta medida, posiblemente fue más importante el hecho de que cuando uno construye una bóveda ojival que implica una mayor resistencia de las estructuras cubiertas, el lugar donde más se desarrolló, y es donde menos las vemos, porque la mayor parte de desaparecido, es en la arquitectura defensiva, en los castillos. Sí. Entonces, mucho antes de que un monje del Cister pueda decir: vamos a montar este monasterio en este lugar y vamos a hacerlo de esta forma, es más fácil que haya un caballero que diga: oye, el castillo que están construyendo tiene estas soluciones que son muy buenas para defender el territorio, entonces pongámoslo en marcha. A la larga, muchas de las innovaciones que encontramos en las catedrales se desarrollaban previamente en los castillos de esa misma época. Había más presupuesto, se construía más rápido, con gente más preparada, y después se volcaba a los templos. Luego hay otro tema que yo creo que, bueno, ahora lo damos por hecho, pero en aquel momento no era tan fácil. Una cosa es conocer la solución y otra cosa es, bien distinta, llevarla a la práctica. Construir una catedral gótica era más caro y mucho más laborioso que hacer una iglesia románica. Ahí es donde es importante entender esa segunda parte, ese segundo elemento clave del mundo gótico, que es la forma como organizaron su trabajo. Esto empezó a estudiarse de una manera muy minuciosa después de la Segunda Guerra Mundial. Destaca un historiador alemán, Dieter Kimpel, que aprovecha los bombardeos que han realizado los aliados sobre Alemania, que le permite ver los esqueletos de las catedrales alemanas. Entonces descubre que esas catedrales están construidas como un Lego gigantesco. O sea, cuando vemos los grandes pilares que sostienen las bóvedas, pues están compuestos de una serie de piezas que se repiten en la talla y se van montando unas sobre otras, de forma que uno podría construir esas piezas en serie, ¿de acuerdo? Y después, o sea, puede dedicar todo el invierno a construir las piezas y con el buen tiempo lo único que hacer es montar unas sobre otras, porque ya digo, es el Lego gigantesco. Entonces, puedes ir especializando a los canteros que están trabajando contigo, el que hace la pieza más sencilla, el que te hace los maineles más complejos de las ventanas, pero en esa división del trabajo y en esa especialización de la mano de obra es donde está uno de los elementos clave del éxito del gótico. O sea, podían hacer construcciones mucho más grandes, más rápidamente, porque se organizan de una forma distinta a como se había hecho antes. Y luego el efecto sobre los fieles, la feligresía, vamos, debía ser espectacular cuando entrase un francés del siglo XII en la abadía de Saint-Denis, ¿no? Y viese aquello. En la de Saint-Denis quizás todavía no es de las que está más depurada. Bueno, no está más depurada visto desde ahora, digo, pero en aquel momento, claro, cuando vio aquello. Sí, pero volviendo un momento a cuando hablamos del proceso constructivo, hay una anécdota muy curiosa. Como te digo, la mayor parte de esa producción se hacía en serie, en los tiempos, entre comillas, ociosos del invierno y demás, y entonces los canteros se reunían en unos espacios que los historiadores utilizaron un término italiano para referirse a ese espacio, que es el de logia. Sí. Cada cantero firmaba la piedra que trabajaba para que se la pagaran, dejaba su marca,
bien, las marcas de cantero. Y se ha utilizado, se ha referido uno a esos canteros con el término francés para albañil, que es masón. De ahí vienen la masonería, las logias masónicas. Entonces, claro. La logia masónica es una interpretación esotérica de lo que hacían estos canteros medievales del mundo gótico, reuniéndose a tallar piedras en serie. Sí, ahí entraríamos ya dentro del mundillo conspiracionista, ¿no? De que disponían de conocían unos arcanos que no conocía nadie más, esos albañiles, y que constituían unas asociaciones secretas cuyo objetivo último era cambiar el mundo. No sé si habrás... Sí. Los propios Illuminati habían en la ciudad. Y a mí esas cosas que no tienen una demostración concluyente, no me interesan, es decir, no me interesa la historia ficción, me interesa la historia de verdad, fundamentada en hechos y no en suposiciones, pero sí es cierto que todos estos masons de las catedrales góticas eran albañiles muy diestros y muy bien preparados. Insisto, se logró una especialización en la mano de obra. Eso es... Hay un ejemplo notable, hay un castillo en París construido por el mismo arquitecto que termina la fachada de Notre Dame, ese que yo citaba previamente, Raymond du Temple. Como es un castillo, se construye un plazo de tiempo muy breve, son 3-4 años. Como los canteros firman sus piedras, se puede ver desde la parte inferior del castillo de Vincennes canteros que firman sillares de piedra muy sencillos, al que empieza a hacer un sillar moldurado para las ventanas, que al final él es el único que hace ese sillar moldurado, mientras los otros que no son tan hábiles siguen haciendo sillares muy sencillos. Entonces, es una cuestión donde se le permite al cantero que tiene más destreza ir progresivamente especializándose, y eso hace que la construcción sea mucho más rápida. Bueno, la construcción y la difusión del estilo, porque vemos que es como... Fue más rápido que el teléfono móvil, lo de la arquitectura gótica. Empieza a toda velocidad a hacerse en Francia, en el Reino Unido, en la Inglaterra entonces, en los reinos ibéricos, en Alemania, no tanto en Italia porque el gótico italiano tiene unas características muy peculiares, y no pasa a Oriente. Pero ahí, de nuevo, hemos de pensar en las novedades en el proceso constructivo. Para los arquitectos contemporáneos hay una serie de manuales clásicos que uno tiene que consultar si quiere ver cómo se diseña una ventana o cómo se diseña una escalera, estas cosas de Plazola y de Neuffer, que los arquitectos que estén escuchando lo conocerán. En este mundo gótico ya hay uno de esos tratados básicos de, cómo hacer un rosetón, cómo hacer una columna, cómo hacer una gárgola, que dibuja un arquitecto francés, Villard de Lecourt. Entonces es una demostración de, están incluso generando manuales de haga usted su catedral de la forma más eficaz posible. Pero aún así les llevaba a hacer la catedral 2 siglos. Sí, porque la financiación no era la de un castillo. Un castillo tardan 3 años y puede ser 3 veces más grande que una catedral, pero es el rey el que está poniendo toda la plata. Y lo necesita ya. Lo necesita ya. Entonces, en el caso de las catedrales son financiación popular. Entonces, según van teniendo recursos, pueden seguir avanzando en la construcción. Claro, porque las consagraban poco menos que tenían el altar, ya consagraban aquello en obras, y se pasaban 125 años dando misa con la catedral en obras. Era posible. Es cierto que hay una renovación en la forma de construir las catedrales. En el propio Notre Dame de París se puede ver, donde cambian los gustos, cambian los estilos. Hay estructuras que se pueden demoler para hacer nuevas estructuras ajustadas a la moda. Pero en cualquier caso, al hilo de la reflexión que tú hacías, ¿por qué se difunde tan rápidamente por todas partes? Pues es el tercer elemento. El primer elemento era la solución formal del arco ojival, el segundo el sistema constructivo de especialización de mano de obra, división de trabajo. El tercero es el espacio litúrgico que se crea. Hay 2 características de cualquier catedral gótica que un visitante puede experimentar. La primera, muy llamativa, es visitar una catedral gótica cuando no hay ceremonia, cuando no estamos en misa. Bien, las catedrales góticas son oscuras. Y quiero explicar esto bien, porque nos han contado en todos los libros de historia del arte que el románico es oscuro y el gótico es luminoso. Cuando uno entra en una catedral gótica, y cualquier oyente que tenga la ocasión de tener una catedral gótica cerca puede hacerlo, me da igual que sea de Burgos, la Alcalá de Henares o Notre Dame de París, la parte inferior donde se mueven los fieles es oscura. Y cuando vamos a misa es luminosa porque le dan luz eléctrica o dejan las puertas de la nave principal abiertas. Si no, es oscura. Lo que es luminoso es la parte superior del edificio, donde están los grandes vitrales, donde entra la luz. Bien, es una cosa muy simbólica. Esa parte superior es el espacio de Dios, de la luz. Bien, la parte inferior es el espacio de los humanos, de los pecadores, que están en las tinieblas. Pero a su vez, la forma de construir las catedrales te incita a levantar la cabeza. Cuando uno entra en una catedral gótica, lo primero que hace es levantar la cabeza. Y no hay un señor en la puerta que te levante la barbilla para que tú mires al techo. Es la forma de construir. Cuando uno mira los pilares con todos sus baquetones, unas cosas alargadas, interminables, sin capiteles ni cornisas, pues uno sigue con la mirada esas estructuras
y levanta la mirada al cielo y se encuentra todo ese brillo en la parte superior. Eso, desde el punto de vista litúrgico, es un éxito. O sea, ser capaz de crear un espacio donde sin que nadie te diga nada, tú descubres que estás en las tinieblas y que arriba en el cielo está la luz de Dios, es genial. Bueno, los arquitectos tuvieron que desarrollar elementos que no habían existido. Las arquivoltas, por ejemplo, se crean entonces para poder sostener esas naves tan altas. Sí, es una de las soluciones que tienen que incorporar al hecho de que al levantar tanto las bóvedas, para asegurarse que a pesar del juego de descargas verticales de las formas ojivales funcione, pues lo refuerzan con esos arcos exteriores que garantizan que la cosa funcione muy bien. De nuevo, no estamos ante algo que se incorpore a las catedrales. Cuando uno piensa cómo funciona la Torre Albarrana en el mundo islámico, es ese principio. Con otra función, porque lo que se pretende en la Torre Albarrana es refuerzo el muro. La Torre Albarrana es una torre separada, separada de la muralla, que está unida a la muralla por un arco. Consigues tener un avance de tu defensa sobre el campo enemigo, pero a su vez es un contrafuerte exterior de la muralla. Bueno, pues eso lo reconviertes en una catedral en sus arquivoltas y sus contrafuertes. Claro, pero es uno de los elementos definitorios de una catedral gótica, ver las arquivoltas, por lo menos desde el ábside, si la ves desde atrás. Una de las imágenes clásicas de Notre Dame, tomada desde las orillas del Sena, es el ábside con sus arquivoltas. Sí, es un elemento definitorio clave, pero incluso se convierte en un elemento formal. O sea, no puede haber una catedral gótica que no tenga... Desde el punto de vista de la estática, es posible que muchas de ellas hubieran podido funcionar sin las arquivoltas. Pero bueno, se aseguran, es muy simpático cambiando de periodo, cuando Miguel Ángel hace los pilares de la cúpula del Vaticano, está hipercalculada. O sea, los pilares son como 3 o 4 veces más grandes de lo que tenían que ser para sostener la cúpula. Pero no tienen un manual de estática que les diga, bueno, pues tienes que hacer este cálculo y te sale lo que exactamente tienes que medir. Entonces, sobredimensionan y así se aseguran que la cosa va a funcionar. Sí, bueno, eso se puede ver. Bueno, tú conoces bien la Catedral de Segovia porque, bueno, eres medio de allí, todo hay que decirlo. Y del otro medio eres de aquí, de Madrid, ¿eh? De eso no te puedes escapar. Tú bien sabes que la Catedral de Segovia es medio gótica, medio renacentista. Si la ves, la miras de frente, te encuentras pues prácticamente una catedral. De lejos parece renacentista, tiene solo una torre y tal, pero si la ves desde la Plaza Mayor, parece una catedral, que se ve el ábside, parece una catedral gótica. Bueno, que tenga justo en ese lado una fachada neoclásica, porque los estilos iban mezclando con toda la tranquilidad del mundo. Esto de la pureza es una idea muy moderna. Les daba un poco igual. Eso nos llevaría a un debate mucho más amplio sobre el concepto estilo vinculado a historia del arte, qué significa el gótico, qué significa el renacimiento. La Catedral de Segovia, la actual, se reconstruye después de haberse destruido la previa en la revuelta de los comuneros. La catedral previa se encontraba frente al Alcázar, desde la Plaza Real, desde la Plaza Mayor, y entonces tras la destrucción la trasladan para que no se vuelva a convertir en un elemento contraofensivo contra el Alcázar Real, y en el momento que la trasladan estamos hablando de 1525. En cualquier manual de historia del arte nos dirán que en 1525 estamos en el Renacimiento, en Italia, en España, en Europa y en el mundo entero. Pero empiezan a hacer gótica. Y sin embargo, Carlos V pone en marcha la reconstrucción de la Catedral de Segovia, haciéndola de un estilo medieval. Pero es que en Salamanca la Catedral Nueva es de la misma fecha y es de un estilo medieval. Porque en realidad los estilos artísticos no responden a esos principios estéticos que se manejan en los manuales de historia del arte. Son soluciones de mercado, pero también políticas. Tú hiciste una contracrónica sobre Lutero muy interesante. En la polémica, cuando Lutero se presenta frente a Carlos V, el emperador, Carlos le escucha con atención, más o menos entiende lo que Lutero quiere decirle, pero al final Carlos le dice, mira, yo soy emperador y a su vez rey de Castilla y Aragón porque mi padre lo era, mi abuelo lo era, mi bisabuelo lo era, entonces yo tengo que mantener las tradiciones. Y por tanto yo voy a seguir siendo católico, por mucho que me pueda gustar más o menos tu reflexión teológica. Aquí ocurre lo mismo. En 1525 él tiene que reconstruir una catedral en Segovia y reconstruir la catedral exactamente igual o muy parecida a la que existía previamente, porque él se mantiene en la tradición. Claro, un historiador del siglo XXI dirá, no, usted está equivocado, porque en 1525 lo que manda es el Renacimiento. Y Carlos V dirá, no manda el Renacimiento, manda la tradición. Bueno, esa es la obsesión de la taxonomía, ¿no? Y de la cronología. Se tiene que fijar una cronología exacta y meter todo en cajones. No somos conscientes que los europeos del siglo XIII no sabían que estaban en la Edad Media. Y no sabían que estaban haciendo arquitectura gótica. Claro, y no sabían que estaban haciendo arquitectura gótica. Ni siquiera no la llamaban gótica, por descontado.
Es decir, que no eran conscientes del momento histórico que estaban, bueno, como nosotros lo vemos al menos. Al contrario, el siglo XIII no se corresponde tampoco, fue justo el siglo antes de la peste negra, no se corresponde a esa imagen de la Edad Media oscura, pobre, llena de fanatismo, con el comercio interrumpido que nos pintan. Al contrario, fue una época de una prosperidad económica bestial. Pero incluso en la propia construcción de las catedrales se puede ver, porque una de las cosas que más asociamos a los oficios artesanales de época medieval son los gremios. Esa presencia de un maestro que educa a un aprendiz, que cuando lleva una serie de años como aprendiz se puede convertir en oficial y algún día haciendo una especie de examen se convierte en maestro. Es un sistema muy rígido, muy encorsetado, donde la forma de ascender en la escala artesanal, profesional es muy compleja. Eso bloquea la creatividad, bloquea... No funcionaba así en el siglo XIII. O sea, todo ese sistema de gremios es un modelo, entre comillas, estandarizado después de la peste negra. Hay un problema con la peste negra, se les muere la mitad de la población. Y de repente dicen, bueno, ¿y aquí quiénes son los maestros, los oficiales y los aprendices? Porque hasta hace 5 años era muy fácil, nos conocíamos todos, pero se ha muerto la mitad de la gente. ¿Quién me da fe de que esto es así? Entonces, el sistema gremial, como nosotros lo entendemos hoy, muy rígido, muy encorsetado, se produce en la segunda mitad del siglo XIV y sobre todo en el siglo XV. Muchos de los artistas del Renacimiento que supuestamente rompen ese modelo están plenamente insertos en el sistema gremial. Entonces, claro, cuando en el siglo XIII no existe el sistema gremial, sí existen maestros y aprendices, pero no con ese corsé rígido, súper establecido. Eso permite que haya un señor que talla mejor la piedra y se convierte mañana en el especialista de hacer las jambas de una ventana. O existe la posibilidad de, no quiero trabajar en esta ciudad, me voy a la ciudad de La Par, me llevo mi conocimiento conmigo y me contratan para hacer la siguiente catedral. Entonces, esa ausencia de un corsé profesional tipo gremio es lo que va a facilitar la propia construcción de las catedrales. Los profesionales se pueden mover por todo el mercado cristiano. Claro, porque a mediados del siglo XIV, no diré que todo el bacalao estaba vendido, pero las grandes catedrales góticas ya se habían construido o se estaban construyendo. Notre Dame ya estaba hecha, las de Burgos y León, que son las más famosas de España, ya estaban hechas, y como las de Chartres o Reims ya estaban hechas, cuando llega la peste negra, o estaban ya muy avanzadas, vamos. Es cierto que está hecho, pero es muy curioso esa especie de parón que se da, porque después de todo, cuando uno visita Burgos, por ejemplo, pues buena parte de la más interesante de la catedral, ¿no? Ese gigantesco cimborrio sobre el crucero, es de finales del siglo XV, por ejemplo. O sea, sigue habiendo una construcción del mundo gótico, más allá de que los fundamentos... Las agujas, de hecho, son del siglo XV, ¿no? También. En la de Toledo, que es otro ejemplo clásico de catedral gótica, que tiene solo una torre. Bueno, tiene otra, una mini torre, la de Toledo. Pero la aguja es muy posterior a la... Sí, son tardías. Pero, de nuevo, hay una especie de, vamos a decir, parón de las grandes obras, posiblemente porque el mercado se encorseta. O sea, de repente, para poder trabajar en la ciudad X, tienes que ser maestro afiliado en el gremio de la ciudad X. Insisto, que es algo que con los artistas del Renacimiento italiano del siglo XV lo tenemos. O sea, un Brunelleschi, un Ghiberti, tienen que estar en el gremio apropiado para que puedan presentarse al concurso del Baptisterio de Florencia. Luego otra pregunta, que esta siempre la verdad es que me la he hecho muchas veces. Si miramos el gótico en Francia, que es el origen, lógicamente, de este estilo, vemos que es muy parecido, si no prácticamente igual al de España. La Catedral de Burgos podría estar en Francia, sin ningún problema. O la Catedral de León podría estar en Francia. El británico tiene características propias, pero también es similar. Incluso me iría al sueco. La Catedral de Uppsala, por ejemplo, es de estilo gótico afrancesado. En Alemania, claramente, la Catedral de Colonia podría estar en Francia. Pero en cambio el gótico italiano tiene unas características extraordinariamente peculiares. Por ejemplo, la Catedral de Milán, que el Duomo de Milán. Lo que estamos viendo se construyó en el siglo XIX. Esa fachada es una especie de envoltorio que le pusieron, era muy diferente. Es neogótico el envoltorio del Duomo. Antes era una catedral gótica italiana, ni muchísimo menos tan espectacular. Tiene unas ¿Por qué? ¿Por qué en Italia, que está pegado a Francia y con unas relaciones continuas, por qué los arquitectos y los artistas italianos desarrollaron el estilo por su propia cuenta? No sé, por influencia bizantina, quizá, no lo sé. O sea, no soy capaz de darte una respuesta, digamos, exacta a tu pregunta, pero hay un par de cuestiones importantes en el caso de Italia. Primero es el territorio que domina el Papa, y la liturgia romana papal es importante. Bien, cuando uno visita las iglesias románicas en Francia, en España, lo que está viendo es la expansión de la liturgia romana a partir del siglo X, que es una liturgia romana que en las iglesias paleocristianas italianas se puede ver. Entonces, digamos que hay un modelo litúrgico, un modelo de espacio litúrgico en Italia
muy bien implantado, que lleva muchos siglos, que el Papa trata de defender, porque es un modelo que está encaminado a mirar hacia el altar donde está el sacerdote, que es el representante del Papa. Pero al mismo tiempo hay que ser cuidadoso. El caso de Florencia es notable. La Catedral de Florencia, la catedral en sí misma, es una catedral medieval. Bien, más allá de que la fachada, igual que ocurre en Milán, sea una fachada neogótica tardía del siglo XIX. La Catedral de Florencia, cuando uno la mira en los libros, siempre piensa en la cúpula de Brunelleschi, que parece que es ese capítulo inicial majestuoso del Renacimiento, pero pues, la cúpula de Brunelleschi es una cúpula ojival, que además está soportada sobre arcos ojivales. O sea, es el último capítulo dentro de la construcción gótica. Hemos aprendido una construcción formal en vertical a partir de arcos ojivales, y eso es la cúpula de Brunelleschi. Porque además algo muy simpático es que todos los manuales te van a decir, bueno, Brunelleschi tuvo que ir a Roma a visitar el Panteón, descubrió una cúpula, vuela a Florencia. No, hombre, no, la cúpula del crucero de la Catedral de Florencia está tomando como modelo el baptisterio que tiene a 100 metros, que es una cúpula del siglo XII. Entonces, sí hay cierta continuidad del mundo medieval, sí hay una presencia del mundo gótico, sí hay unos espacios verticales en la propia Florencia, la capital del Renacimiento, que los historiadores han opacado y que los visitantes no quieren ver, porque es muy fácil. Yo el ejemplo que te acabo de poner, podemos ir a Florencia a ver el Duomo de la catedral y compararlo con el baptisterio y nos damos cuenta dónde está el referente que Brunelleschi tuvo. Pero ningún libro te van a poner el referente de Brunelleschi es la cúpula, el cimborrio del baptisterio. Va a ser el Panteón de Roma, la vuelta al mundo clásico y demás. Entonces, tenemos que ser capaces de mirar hacia ese mundo de la historia del arte sin esas anteojeras que nos ponen los manuales de historia del arte, que es una buena forma de empezar, pero si te paras en el manual, pues estás en esa taxonomía que tú decías antes. Sí, la obsesión de la taxonomía, de la clasificación. Y que te va a impedir entender cómo ha funcionado la mente de ese arquitecto el día que tiene que resolver un problema. Y entonces, cualquier imagen de la cúpula de Brunelleschi se puede ver. Pero Italia también estaba sometida. La arquitectura veneciana tiene sus propias normas, claramente. Desde el Palacio del Dogo a, por supuesto, San Marcos, los edificios principales de la ciudad son muy orientalizantes por la cantidad de comercio que tenían directo con bizantinos, con árabes, etc. Es decir, que no bebe tanto de la tradición occidental. O sea, de nuevo, sin ser capaz de darte una respuesta total a lo que me estás preguntando, Venecia tiene una característica muy singular, que es el tipo de cimientos que tiene para sus edificios y lo que eso provoca, la forma de construir, bien, una cimentación muy blanda. Pero al mismo tiempo, cuando uno recorre la Venecia que podemos ver los turistas hoy, hay muchísimos edificios dentro de la tradición gótica. Muchísimos edificios, ya no solamente con el Palacio del Dogo claramente es gótico, pero es gótico veneciano, que es peculiar. O sea, lo que tenemos que entender es que lo que van a trasladar, lo que va a ocurrir en este mundo gótico son esos dos principios generales que podemos aplicar a cualquier tipo de arquitectura civil y religiosa: las soluciones formales verticales y el sistema constructivo en base a división de trabajo, especialización de mano de obra. Un tercer elemento solo para las iglesias es el nuevo espacio litúrgico mirando hacia el cielo, pero a partir de ahí cada artista tiene su capacidad creativa de reformular permanentemente lo que le está llegando. Es muy curioso cuando uno compara el tipo de arcos variopintos que podemos encontrar en la arquitectura gótica o tardogótica hispana de finales del XV, principios del XVI, si lo comparamos con la misma arquitectura de esa época en Francia. Es mucho más rico, mucho más decorativo el mundo hispano. ¿Por influencia del Islam de Al-Ándalus? Pues posiblemente, porque los mismos andalusíes están haciendo toda una cantidad de creación de arcos que no se conocen en Francia, o no se conocen en Inglaterra o Alemania. Sí, los lobulados, bueno, porque el arte musulmán en la Edad Media es muy florido. En realidad, ellos han encontrado la solución vertical. Ellos tenían su arco ojival. El túmido es un ojival de herradura, es una mezcla entre los dos modelos de ojival y de herradura, y a partir de ahí todos los modelos lobulados, polilobulados que podemos ver en almohades, almorávides, en la Alhambra de Granada y demás, todos son muy verticales. O sea, la idea siempre es la misma. Al final, la descarga tiene que ser en vertical y no en horizontal para que esta no se venga abajo. Bueno, los artesanos cristianos o bien hablan con los artesanos musulmanes que les han conquistado, o bien van a visitar las obras y eso lo traducen en la forma de generar el gótico hispano que no existe en el mundo francés o que no existe en el mundo inglés. Pues indudablemente a los italianos, que tienen otras influencias, desde la presión del Papa con su liturgia propia al mundo bizantino, pues también se traduce. Claro, pero toda esta arquitectura, todo este discurso arquitectónico, por poner unos cursis, que preside los siglos XII, XIII, XIV e incluso el siglo XV, en el siglo XVI entra en crisis radical, porque se empieza a construir de manera, no diré completamente distinta,
pero sí sustancialmente distinta en toda Europa. Aquí lo estamos saliendo de la cuestión gótica y a lo mejor tendríamos que tener... ¿Por qué entra en crisis eso? Vamos a ver. Hay una cuestión inicial que en algún momento en algunas contrahistorias tuyas las has comentado. Esa relación, entre comillas, de amor-odio que mantiene el imperio, en esencia los países germánicos, con la Italia del Papa. Entonces, los emperadores, desde que se recompone la corona imperial con los otones, regularmente cada 20-25 años se muere el emperador, su sucesor tiene que irse a ser coronado a Roma. Eso implica que las tropas del emperador cruzan los Alpes, bajan arrasando la Toscana y llegan hasta Roma. Creo que has comentado que vas a hacer una contrahistoria sobre los güelfos y los gibelinos que están dentro de esa órbita. Bueno, a principios del siglo XV hay un desarrollo económico de la zona norte de Italia, no solamente la Toscana, también Génova o Venecia, que les permite atreverse a plantarle cara a estas gentes. O sea, cuando estas tropas pasen, podemos cerrar la ciudad y nos podemos poner farrucos contra ellos y decirles, sigue adelante. Y buscan una simbología que para ellos sea el modelo alterno a estos bárbaros, a estos godos que continuamente cruzan los Alpes. A estos góticos. Y entonces, en esa simbología es donde el lenguaje clásico, tradicional, en el mundo florentino les parece atractivo. Además, digamos que es, entre comillas, un invento de los florentinos, decir, frente a los bárbaros que vienen del norte de los Alpes, nosotros tenemos nuestro modelo. Ese modelo, al cabo de un siglo, es asumido por los papas de Roma y se convierte en el estilo de los papas de Roma. Entonces ahí tienes al arquitecto de Julio II, Bramante, reformando el Vaticano por completo. Es el estilo de los papas. Entonces, ¿en qué momento empieza a difundirse ese estilo fuera de Italia? Pues se difunde cuando hay una serie de reyes cristianos que tienen que mostrarse más papistas que el Papa, y nunca mejor dicho. Entonces, en el caso de la península ibérica es increíble porque la bisagra es el saqueo de Roma. En 1527, las tropas de Carlos V saquean Roma, prácticamente matan al Papa. Carlos V se encuentra ante el inconveniente de yo que he rechazado a Lutero estoy a punto de matar al Papa. Al final soy más bruto que el propio Lutero. Entonces, ¿cómo hago para demostrar al mundo que soy un tipo papista como ninguno? Pues adopto el lenguaje artístico de este hombre, entre otras cosas. Entonces, ya digo, esa bisagra existe y es muy fácil recorrer la arquitectura de la península ibérica y darse cuenta cómo a partir de 1527-1530 se abandonan las formas medievales y se utilizan formas clásicas. O sea, el rey dice, señores, desde mañana tenemos que demostrar que somos como el Papa. Bueno, y cierta recuperación de la antigua gloria de Roma, ¿no? Es cuando empiezan a interesarse por la arqueología. Sí, pero insisto, esto estamos en la óptica italiana. Frente a los bárbaros del norte, nosotros tenemos nuestro propio pasado glorioso. En el caso de la península ibérica, estamos ante una relación diferente. La arquitectura clásica no salta a Inglaterra hasta el siglo XVII y salta además de una forma muy llamativa, a través del modelo de Palladio. Entonces, estos arquitectos ingleses que siguen construyendo de una forma medieval y no muy brillante, necesitan una solución formal rápida, y el Tratado de Palladio tiene la ventaja de que es muy fácil de entender, muy fácil de replicar, y entonces las fórmulas de Palladio se copian por toda Inglaterra. Tiene mucho más éxito Palladio en la Inglaterra del XVII que en la Italia del XVI. Sí, en Estados Unidos especialmente. Después. De hecho, Washington es un homenaje, la capital, vamos, de Estados Unidos, un homenaje a Palladio, todo, en la propia Casa Blanca, las mansiones del sur de Estados Unidos y tal. Pero vamos, nos estamos yendo muy adelante, ya no estamos yendo nada menos que al siglo XIX ya, y tenemos que volver al gótico. Ya haremos con el tiempo algo sobre, a ver si gusta esto de la historia del arte, porque es un tema que tiene, al margen de, bueno, tú estudiaste historia como yo, ya sabes que te la hacen odiar en la universidad la historia del arte, ¿no? Con las diapositivas malditas. Sí, terminas agarrándole manía. Es muy curioso porque yo me licencié en Historia del Arte y Arqueología, sí, a pesar de que en efecto odiaba la Historia del Arte, pero odiaba la Historia del Arte porque me daban un recetario. El gótico es esto, el renacimiento es esto, el barroco es esto, y cuando tú aplicas el recetario con la realidad nunca encajaba. Entonces tenías que volver al profesor. No, pero es que no te has dado cuenta que... Era horroroso. Sí. Y venga, aprenderse diapositivas de memorias y cuadros y esculturas. Y era... Decías, bueno, esto no existía la Wikipedia entonces, pero bueno, estos tipos nos han confundido con la Wikipedia. Me tengo que aprender una serie de diapositivas y tenías que decir el autor, el estilo, el museo, no sé qué, como si fuéramos fichas andantes. Nunca me rebelé contra eso. Dije, no puede ser, el arte no puede ser esto. Luego, claro, cuando viajabas, pues lógicamente yo estoy en Madrid, pues viajaba en aquel entonces a donde podía, es decir, a Cuenca, a sitios cercanos a Burgos, veías y te ponías delante de la catedral, es cuando empezabas a apreciar los matices que habían sido incapaces de explicarte en clase. Pero ahí es cuando te das cuenta que entras a la catedral gótica, te has pasado años pensando que es muy luminosa, y el primer día que entras a una catedral donde no hay misa en ese momento,
te sorprende que sea oscura, o no te sorprende porque ni siquiera te fijas, porque vas tan obsesionado con ver la luz que se te olvida que es oscuro. A mí esa experiencia me ocurrió en Chartres la primera vez que la visité, que llegué un día de invierno que ya digo no había ninguna ceremonia, y entré y me sorprendió que era oscura. O sea, estaba en Chartres, esa gran joya del arte gótico, y estaba oscura, salvo arriba, las bóvedas eran luminosas. Y ahí fue donde dije, me han engañado. Me han contado durante años en la carrera y antes en el colegio que el gótico es luminoso. Bueno, y eso además luego pues se traspasa a la prensa, el gótico, el triunfo de la luz, la conquista de la luz, la luminosidad del gótico. Sí, porque incluso hay trampas, como la Santa Capilla de París, donde lo que hacen es ese forjado intermedio que separa la parte oscura de la parte luminosa. Entonces, claro, en la Santa Capilla de París, el primer nivel, el nivel inferior, era donde rezaban los criados, y los reyes iban al nivel superior. Ellos estaban en la luz junto a Dios. Bueno, la Santa Capilla se concibió como un relicario gigantesco. Es casi un capricho. Sí, ¿no? Es un relicario, pero un relicario donde se nota la mano del rey que dice, a ver, el espacio de la luz es el mío. O sea, es ahí donde voy a entrar a rezar. Me he dado cuenta del juego que habéis hecho, la luz está arriba, entonces vamos a separar directamente en dos niveles y así yo voy a estar en la luz. No estaba mal pensado, claro. Sobre todo teniendo en cuenta que el rey de Francia en el siglo XIV se estaba haciendo prácticamente con todo el país. O sea, es como fue creciendo Francia, que el rey fue comprando todos los señoríos, y qué mejor manera de transmitírselo al pueblo de, fijaos si soy poderoso, que puedo rezar donde vosotros estáis viendo a Dios, ¿no? Y luego, además, tiene otra cosa de la arquitectura gótica, la arquitectura sacra, estoy hablando porque hay un gótico civil, no olvidemos, y además muy poderoso. Y es que sirve como una especie de libro abierto, esto ya había empezado en el románico, por supuesto, de libro abierto para un pueblo analfabeto. En el caso de arquitectura civil hay una estructura muy conocida que se ve por todas partes, son las torres, sí. Las torres urbanas. Entonces yo soy el señor más poderoso y tengo la torre más grande. Entonces, claro, en el mundo románico esa torre muy grande no se levanta muchos pisos. En el momento que hemos desarrollado una forma estructural que nos permite construir la vertical, puede levantar muchos pisos. Y ahí es donde te das cuenta que la arquivolta no es estrictamente necesaria. O sea, las torres urbanas que, por ejemplo, podemos ver en Segovia, esa ciudad maravillosa, son torres altas, pero son torres que levantan 3-4 plantas. En San Gimignano, esta preciosa ciudad de la Toscana italiana, allí tienes unas torres espectaculares. En Manhattan, ¿no? El Manhattan medieval, donde levantan 8 o 9 niveles. Ahí es donde demuestran hasta dónde puede empujar esa tecnología del mundo gótico, incluso sin utilizar arquivoltas para soportar estructuras tan elevadas. Y en la parte religiosa o sacra, el hecho mismo de que sean aleccionadoras para el pueblo. Las vidrieras están pensadas como elementos o de distribución de mensajes religiosos o de distribución de mensajes políticos. Las que han sobrevivido, quiero decir, porque muchas era la parte más... Eso se puede ver, por ejemplo, en vidrieras en catedrales españolas. Desde escenas de la vida de Cristo, iluminadas. Ojo, a nosotros ver una vidriera iluminada no nos produce ningún efecto porque vemos televisión en alta definición, pero a un tipo del siglo XIII le llamaba mucho la atención. O mensajes reales. Con todo, hemos de ser cuidadosos, da igual que sean las vidrieras góticas, que esa escultura románica muy simbólica. A esta gente de la Edad Media le ocurría como nosotros con el cine. Cuando uno va a una película de cine, hay ciertas simbologías que ya conoce, ya las lleva aprendidas de casa, y lo que le hace la película es reforzarle esa simbología. En el mundo medieval, estas simbologías que encontramos, por ejemplo, las vidrieras, no es que se enseñara a los fieles lo que está, sino que se les reforzaba a los fieles lo que ellos habían aprendido. Entonces, hemos de entender que no es esa especie de Biblia artística que nos quieren vender, sino es un refuerzo. Ya digo, es como el cine. Cuando uno va al cine ya sabe que en la actualidad el que fuma es el primero que se va a morir en la película. Eso ya viene uno aprendido de casa. Y lo único que hace es, en la película vale reforzar la idea de que fumar es terrible y si fumas te vas a morir. Pues lo mismo ocurría en el mundo medieval. Bueno, pero sí es cierto que en el gótico, por ejemplo, las esculturas son mucho más realistas que en el periodo anterior, en los siglos anteriores, y los escultores saben hacer uso de ellas. Todo el bestiario medieval, por ejemplo, lo tenemos muy bien desarrollado en el periodo gótico. Desde gárgolas hasta las propias relieves que se graban dentro de las catedrales, las imágenes de los santos, etc. Aquí entramos en un terreno muy espinoso, que es el de cómo comunicar ciertos valores religiosos a través de las imágenes.
algo que en la Alta Edad Media en Bizancio había provocado una serie de guerras civiles, la guerra de los iconoclastas. Sí. Bien, la famosa historia de un cuadro no es la imagen real y por tanto si te están disparando desde un cuadro una flecha, la flecha nunca te va a golpear en el pecho. Bien, entonces cuando toda esa carga, porque es el mundo bizantino el que digamos teológicamente más ha avanzado en la Alta Edad Media, en todo su corpus hay más cosas del mundo bizantino que se incorporan al mundo cristiano occidental, pero si nos centramos en el caso de las imágenes, cuando todo ese corpus de imágenes llegan al mundo occidental, hay que ser cuidadosos, porque claro, uno dice, es que las imágenes románicas son muy vastas porque el artista no tiene la capacidad. A lo mejor es que el artista tiene necesidad de decir, señores, no es la realidad, es una imagen. ¿De acuerdo? No tengamos ninguna duda de que lo que estamos viendo no es San Pedro, no es una representación. Entonces, es una representación con una carga simbólica muy importante, pero lo que queremos es esa carga simbólica. A la larga nos ocurre, de nuevo pensando con nuestros ojos contemporáneos, cuando vemos ciertas películas, sobre todo dibujos animados, por ejemplo, todo este mundo del dibujo japonés, somos perfectamente conscientes de que no son personajes reales, que no son seres humanos, pero no nos importa. El mensaje que nos quieren transmitir, Sí. nos lo transmiten sin ninguna dificultad. Claro, lo digo lo dices por Oliver y Benji, ¿no? Que el campo no se acababa nunca, cuando se ponían a jugar con el balón, que los dibujos animados japoneses tienen unos ojos que si realmente eso lo llevásemos a la realidad serían alienígenas, que no se cierran nunca además esos ojos, unos ojos gigantescos, una desproporción entre cabeza y cuerpo alarmante. Pues mira, esto no lo había pensado nunca, pero tienes razón. Y no significa que los japoneses no sepan dibujar. Cuando quieren dibujar bien, dibujan muy bien. Efectivamente, aunque también es cierto que antes de la irrupción del gótico sí se habían hecho obras escultóricas de un realismo, cualquier gallego lo sabe, porque el Pórtico de la Gloria es de antes del gótico. Pero ahí es donde uno se da cuenta que hay una evolución teológica de toda la carga simbólica que viene del mundo bizantino. Es que estamos hablando de una carga simbólica de los siglos 6, 7, 8, que se traduce a ese mundo prerrománico y primer románico de los siglos 9, 10. Claro, cuando llegamos al Pórtico de la Gloria, si el maestro Mateo tiene la capacidad para hacer una buena escultura, no va a dejar de hacerlo. O sea, es la vanidad del artista, más allá de que le hayan dicho que teológicamente a lo mejor no es conveniente que la imagen se parezca demasiado realista a lo que ocurre. De nuevo, podemos saltar al mundo del Renacimiento. En el Renacimiento hay artistas del 400 italiano, un Uccello, que parecen cómics sus pinturas, por mucho que nos esforcemos en buscar la profundidad, la volumetría y demás. No, hay artistas del 400 que pueden rivalizar perfectamente con los artistas del mundo prerrománico. Lo que pasa es que, claro, como son italianos de 400, son todos geniales y los prerrománicos son unos brutos, pero no. Uccello considera que el mensaje que quiere transmitir lo puede transmitir con esa sencillez sin necesidad de buscar cosas más alambicadas, la perspectiva, la volumetría, ese tipo de cosas. Ahora te voy a hacer que te mojes, Alberto, porque hay que mojarse. Uno se pone delante de un micrófono y se tiene que mojar. ¿Cuál crees que es la mejor catedral gótica del mundo? Bueno, te doy las 3 mejores catedrales góticas. Decir la mejor siempre es un poco estúpido, es ranquinismo. ¿Cuál crees, a tu juicio, por supuesto, que son las 3 mejores catedrales góticas del mundo? Pues no te puedo contestar y no me puedo mojar porque no he visto todas las catedrales góticas del mundo. De las que conoces, se entiende. Y creo que las conoces no todas, pero sí una buena parte, porque eres español, has vivido en Francia, eres licenciado en Historia del Arte, eres una persona curiosa. Es decir, que conoces, creo que el 90% de las que se construyeron. Pues me resultaría difícil porque no es en la catedral en su conjunto lo que más te gusta, lo que me cautiva. Tengo un cariño muy especial por la catedral de Burgos. Es un edificio donde la combinación no solamente de la parte gótica, sino incluso las estructuras posteriores que van comiéndose. Es simpático, hay una serie de capillas ya de edad moderna que se van comiendo los contrafuertes del mundo gótico y vas viendo cómo el arte moderno va envolviendo el mundo gótico, que es muy reactivo. Que no sucede en León. Sucede en León. Bien, pero bueno, León tuvo esa historia final del siglo XIX muy interesante, ese empeño ya de los historicistas del XIX por hacer más medieval lo más renacentista lo renacentista. Entonces a León le afecta. Entonces, bueno, en León llegaron a tirar una de la portada sur, creo que es. Sí, porque que la habían hecho en el siglo XVI o algo así, la volvieron a poner a finales del siglo XIX en su estado original. Sí, para que fuera más medieval, más ¿no? medieval. Más original, claro. Y posiblemente Chartres, porque como te contaba antes, esa anécdota fue muy reveladora. Es una catedral a la que yo llegué con todo
mi bagaje académico de cómo tiene que ser catedral gótica y me abofeteó la catedral diciéndome lo que te han explicado no era del todo correcto, mírame bien con atención y así vas a descubrir cómo funciona el gótico. Y son 3, te falta una en la terna. ¿O es que no quieres meter a Notre Dame? No metería Notre Dame. ¿Por qué no metería Notre Dame? A lo mejor porque no me ha causado ninguna sensación especial, pero metería algo que es muy llamativo, que fue donde todavía me di cuenta más de cómo funcionaba esto, el convento armenio pegado a la Basílica de Belén, que es un edificio, es el primer edificio que los cruzados hacen utilizando las soluciones góticas. No es una catedral, es una pequeña iglesia del convento de los armenios. Quien tenga ocasión de visitar Belén, por el motivo que sea, que le pida permiso a los armenios para entrar a ver su pequeño convento pegado a la Basílica de la Natividad, porque para mí fue sorprendente cuando me encontré una estructura tradicionalmente gótica, con sus arcos ojivales, con sus bóvedas ojivales completamente desarrolladas, construido mucho antes de Saint-Denis. Y fue el día que dije, ahí va, hay alguna cronología que no me encajaba. Bueno, pues ahí queda, ya sabéis, esta es la terna de Garín. Tendríamos Burgos, y lo ha fundamentado, Chartres y ¿cómo se llama? La última que has dicho, ¿cuál es el nombre exacto? El convento armenio. Convento armenio de la Basílica de Natividad. De la Basílica de Natividad en Belén, es decir, esto está en Israel, vamos, que hay que irse fuera de Europa para poderla contemplar. Bien, yo no tengo terna, pero no tengo terna porque es una pregunta que se me ha ocurrido así sobre la marcha antes de terminar. Pero bueno, ya que me veo obligado, ya que se ha mojado en justicia, ya que se ha mojado Alberto, me tengo que mojar yo. Bien, yo creo que a mí la catedral gótica que más me gusta de todas las que he visto, tampoco es que las haya visto todas, evidentemente es la de Burgos, por razones muy parecidas a las tuyas y por el impacto escénico y fotográfico que tiene cuando llegas. Es una cosa, los burgaleses no saben hasta que cuando cruzas la puerta de Santa María y tal, y entras ahí te lo encuentras. Y no esperas encontrártelo. Además, como esta es la típica cosa, siendo evidentemente madrileños, pues lo hemos visto desde niños y nos llama la atención. Luego, me gusta, aparte de la de Burgos, lógicamente, la de León, porque es justo todo lo contrario y también es espectacular. Luego la de León tiene unas vidrieras muy llamativas. La de León creo que se disfruta más dentro que fuera. Y luego el tercero, vamos, llamémoslo el edificio gótico, pues no lo sé, tendría que... Probablemente la Catedral de Colonia. La Catedral de Colonia es espectacularmente alta. Cualquiera que la conozca, es la más alta, el edificio gótico más alto del mundo. Y yo de niño me llevaron allí mis padres a Alemania cuando yo tenía 7, 8 años de viaje. Claro, estos viajes que se hacen cuando eres niño, que te llevan de paseo por varias ciudades europeas, y me pillé la mano en la puerta. Y no se me olvidará mientras viva. La cuestión es que sí, recuerdo de niño, lo he oído muchas veces, lógicamente, y es una catedral que hoy está muy, muy restaurada porque los aliados la dejaron, no en los cimientos, pero sí muy dañada después de la Segunda Guerra Mundial, pero es que es muy alta. Es un edificio, es un verdadero rascacielos y impresiona cuando la tienes al lado. El ponerte debajo o cuando estás dentro, ¿no? Yo creo que serían esas 3. Ahora verás cómo los comentarios dirán que no hemos hablado de tal o de esta otra. En España creo que tenemos buenos edificios góticos. Creo que después de Francia puede ser el país con la arquitectura gótica más notable, ¿no? Hombre, hay algunas muy coquetas que no suelen estar en los rankings. La de Alcalá de Henares es muy llamativa, que también es muy tardía, de principios del 16. La de Sigüenza es una cosa también muy especial. La de Cuenca, que te decía antes. La de Cuenca. No tiene torres y es solo portada, ¿no? Solo fachada pequeñita, bueno, como la ciudad, claro, pero también bonita y muy gótica. Es decir, ahí no hay dudas del estilo cuando uno llega. Mientras que con otras sí puedes dudar. La de Alcalá de Henares, como tiene tantos elementos posteriores, pues no lo sabes muy bien, ¿no? Y luego está el gótico levantino, en España, obviamente, que tiene un ejemplo notabilísimo, la de Valencia, que es una catedral, una señora catedral. Aparte de que es el símbolo de la ciudad, el Miquelet, que llaman el Micalet, y no tiene esa verticalidad del gótico castellano, del gótico francés, pero bueno, caray, que se deja ver y se deja disfrutar. Y la de Palma de Mallorca, que es también muy llamativa porque de hecho se reflejaba en el mar, hasta el punto que tuvieron que hacer un parque debajo con un estanque para que se siguiese, ya en el siglo XX se siguiese, porque va a pasar una carretera por delante, ¿no? Para que se siga reflejando en el mar, y creo que es la única catedral gótica que se refleja en el mar, la de Palma de Mallorca. Es maciza, no tiene torre,
y se ve perfectamente los contrafuertes con las arquivoltas, porque eso es lo que la fachada sur es la que da al mar. Muy bien, pues con esto yo creo, Alberto, vamos a ir terminando. ¿Tienes alguna cosilla más que quisieses, algo más, una brizna más de sabiduría que quieras transmitir a nuestros oyentes? Quizás insistir en esa idea del espacio litúrgico que hicieron los góticos, que es la auténtica marca de ese periodo artístico, que es ser capaz de generar un espacio donde inevitablemente tienes que mirar al cielo. Bien, pues yo creo que eso ha quedado debidamente martillado después de este. Yo la verdad es que no lo conocía, pero para que veáis que si Alberto siempre te regala alguna sugestión interesante. El tema, da igual el tema que hables con él, menos de fútbol, que lo único que te va a decir es que te hagas del Real Madrid, es una sugestión en absoluto interesante, pues en todo lo demás, siempre, cualquier tema que se trate, siempre va a tener ideas muy buenas. Bien, Alberto, vamos a despedirnos por hoy, pero la semana que viene vamos a estar de nuevo contigo porque vamos a hacer otro tema, el de los 100 años, el aniversario, los 70 años del nacimiento de Israel. Bueno, 70 no, 71, que es lo que se cumple pues este mismo mes de mayo, ¿no? Así que nos despedimos, pero nos despedimos hasta la semana que viene, así que por favor haz los honores y despídete de los oyentes, caramba. Pues muchísimas gracias a todos por seguirnos en la Contrahistoria. Muy bien, pues queridos amigos, con esto, ya sabéis, el viernes próximo volvemos de nuevo contra Historia a dos voces. Es un lujo que no puedo tener siempre y tengo que aprovechar que tengo a Alberto por aquí, por los madriles, para hacer un programita de temas interesantes con él. Así que hasta la próxima semana. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.